Bienvenidos al programa Garantías Ambientales. El caso que hoy vamos a analizar es sobre la eventual explotación de proyectos energéticos en parques nacionales. El Instituto Costarricense de Electricidad inicia investigaciones para evaluar la presencia de campos geotérmicos en la cordillera volcánica de Guanacaste en 1963. En 1976 se publica el informe de previabilidad técnica del proyecto geotérmico de Guanacaste. Es a partir de la ley 7058 del 4 de marzo de 1987 que se da inicio al proyecto geotérmico Miravalles 1. A partir de la publicación de la ley 7058, el ICE y el gobierno de Costa Rica firman un contrato de préstamo para financiar el proyecto Miravalles y se obliga al ICE a efectuar un estudio científico y sistemático del impacto ambiental del proyecto geotérmico y presentar informes al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Salud Pública y a la Asamblea Legislativa. En 1996 se presenta una declaración de impacto ambiental para la tercera y cuarta unidad como adendum del estudio de impacto ambiental elaborado en 1987-1988. El propósito del informe de impacto ambiental fue evaluar los impactos potenciales que pudieran originarse en las fases de construcción y de operación de Miravalles 3 y 4. El informe de impacto ambiental se puso a disposición pública en la biblioteca del proyecto geotérmico de Miravalles el 4 de marzo de 1998. Posteriormente, el ICE construye una planta geotérmica junto al Parque Nacional Rincón de la Vieja, en una de sus secciones. Esta sección forma parte del Trópico Seco Costarricense, ecosistema que se encuentra hoy en vías de extinción. El proyecto Las Pailas, en el Rincón de la Vieja, pretende arrancar con la producción de 35 megavatios de energía a partir del 2011. En Gaceta 16.137 del 5 de julio de 2006 se publica un proyecto de ley bajo el nombre Ley Reguladora de la Producción de Energía Geotérmica en los Parques Nacionales. El objetivo principal del proyecto es el aprovechamiento de los recursos geotérmicos existentes en los parques nacionales. En la actualidad, diputados de los partidos políticos mayoritarios pretenden establecer una ley que explote la energía geotérmica en parques nacionales. Además, existe un proyecto de ley general de electricidad donde se pretende establecer nuevas reglas de juego para la regulación de los productos, los servicios eléctricos y la posible explotación de diferentes formas de energía en parques nacionales. Un sector importante de la sociedad se opone a la apertura de las áreas protegidas a proyectos de desarrollo, toda vez que los parques nacionales son patrimonio de la humanidad y fueron creados para proteger los ecosistemas terrestres y marinos. Para discutir sobre el caso, hoy contamos con la participación de Elber Durán, asistente de la presidencia ejecutiva del ICE, y con el señor Harman Guido, encargado de gestión ambiental del campo geotérmico de Miravalles. Muy buenas noches y bienvenidos al programa. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gabriel, por la invitación. Elber, ¿por qué existe interés por parte de los diputados, servidores públicos y empresarios para establecer proyectos energéticos, incluyendo geotérmicos, en parques nacionales? Bueno, lo ideal sería preguntarle a cada uno de ellos y que cada uno de ellos dé una respuesta. Sin embargo, pero usted como vocero de la presidencia ejecutiva tiene tal vez una idea. Bueno, sí, por supuesto. Puedo darle un parecer. Existe un proyecto de ley. Es un proyecto. Hay que entenderlo en la dinámica de nuestro sistema democrático como una propuesta a partir de la cual se podrá derivar a otros espacios o a otras condiciones. Todos sabemos que en nuestra Asamblea Legislativa sale un caballo y entra un caballo y sale un camello. No siempre las cosas son exactamente tal y como se propone desde un principio. Las leyes de prensa y otros, por ejemplo, son un buen reflejo de ello. Sin embargo, creo que está dentro del marco de una preocupación general por la necesidad del país de explorar nuevas, más abundantes y limpias fuentes de energía para abastecer el impulso casi frenético del desarrollo nacional. ¿Qué quiere decir eso, frenético?
muy intenso, muy dinámico, muy desordenado, pero en donde a diario podemos ver en calles, caminos, carreteras y ciudades que la demanda de energía es creciente. Se estima en el orden del 10% anual el crecimiento. Tenemos que preguntarnos de dónde obtener fuentes limpias, ricas, propias, y depender cada vez menos de la generación térmica, que es algo que nos castiga ambientalmente, y yo creo que usted es un experto en esa materia, pero de la cual tampoco podemos pretender deshacernos absolutamente. En términos generales, esa es la respuesta que podría ensayar. Harman, ¿están los bancos internacionales interesados en financiar proyectos energéticos en parques nacionales? Bueno, en realidad no podríamos decir que exactamente en parques nacionales, pero sí es un hecho que los bancos internacionales están financiando o han financiado algunos de los proyectos que el ICE desarrolla. Y no necesariamente en los parques nacionales. Habría que ver cuál sería la condición, ¿verdad? ¿Cuáles son los bancos principales, Elber, que están involucrados o interesados en explotar energía en parques nacionales? No lo sé, en parques nacionales no lo sé y esperamos saberlo en algún momento. Lo cierto es que hay bancos internacionales, bancos regionales, como el BCIE, como el BID y otros, que han hecho aportes muy importantes para poder desarrollar los diferentes proyectos de generación eléctrica en el país. Eventualmente se les tendría que plantear la posibilidad, si es que esta llegara a existir realmente. Sí, porque todavía no existe. Todavía no existe. Harman, ¿se pretende explotar energía geotérmica e hidroeléctrica en parques nacionales, ya que esta producción es una alternativa frente a los altos precios del petróleo y reducir la dependencia del crudo? ¿Qué opinión le afirma usted? Sí, efectivamente sabemos que en este momento los precios internacionales del petróleo están subiendo mucho y sabemos también que los precios, la comparación de precios entre lo que es la energía geotérmica y la que utiliza hidrocarburos para producir, pues es muchísimo más alta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido sí ayudaría muchísimo a reducir, en este caso, la factura que el país tiene petróleo. Nada más que quería agregar algo importante a lo que decía Harman, me parece, y es que más allá de un asunto puramente marcado por los precios del petróleo, es un asunto de estrategia nacional. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que si bien hoy si acaso un 7% de la producción eléctrica nacional se origina en la quema de combustibles, que nos está resultando carísimo, aún ese menos del 7% de la producción total, no podemos dejar que ese porcentaje sea mayor. Por el contrario, tenemos que lograr echar atrás en esta dependencia del petróleo, no obstante saber que requerimos mantener un porcentaje de producción mediante fuente térmica como una salvaguarda en casos de grandes dificultades por trastornos, digamos, climatológicos, etc. Entonces es una visión de estrategia nacional de largo plazo el asegurar que haya exploraciones de nuevas fuentes de energía, como lo explicaba. Harman, entonces, otra razón para utilizar energía geotérmica es que la producción se mantiene durante todo el año y no depende de cambios climáticos. ¿Es válida esa afirmación y justifica la explotación de la energía geotérmica en parques nacionales? Sí, por supuesto. La energía geotérmica se utiliza como energía de base para el sistema. Y es precisamente por eso, porque no depende de las condiciones, como en el caso de la eólica, que depende de los regímenes de viento, ni tampoco depende de si estamos en invierno o en verano, porque las plantas también hidroeléctricas pues utilizan agua y entonces dependen de las condiciones climáticas, ¿verdad? En este caso la geotermia es completamente independiente de esos elementos. ¿Y justificaría eso entonces la explotación en parques nacionales? Yo considero que sí es muy importante porque todos sabemos que se hace cada vez más difícil construir proyectos, ¿verdad? Y entonces se requiere una alternativa que sea... ¿Qué quiere decir que es más difícil construir proyectos? Las aprobaciones de los proyectos, de los estudios de impactos ambientales son complicadas, ¿verdad? Pero podría ser lo mismo para geotérmica también. Sí, lo que necesitamos ahí es tener esa alternativa porque sabemos, tenemos conocimientos, tenemos ejemplos en Miravalles de que la geotermia es una energía que es una energía limpia, que la podemos explotar de una manera muy controlada y entonces es importante tener esa alternativa y también hay que tener en cuenta que la geotermia se considera como viene a reemplazar la utilización de la energía térmica, ¿verdad? Entonces en ese sentido es muy importante porque es una energía muy limpia. ¿Y por qué es una energía limpia?
La experiencia que tenemos en los campos que tenemos en explotación nos demuestran que los impactos que tiene la energía geotérmica son muy puntuales, son efectos muy puntuales y que se puede fácilmente controlar con la tecnología que existe en la actualidad. Estamos analizando la posible explotación de proyectos energéticos en parques nacionales. Vamos a un corte y ya volvemos. La posible explotación y exploración de proyectos energéticos, geotérmicos o hidroeléctricos en parques nacionales. Para eso hemos invitado a Elber Durán, asistente de la presidencia ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad, y a Harman Guido, gestor ambiental del campo geotérmico de Viravalles del ICE. Elber, el costo de cada kilovatio hora producido por petróleo es de 0,50 centavos de dólar y el costo de cada kilovatio hora producido por energía geotérmica es de 0,05 centavos de dólar. Es 10 veces más cara la producción energética por petróleo que por geotermia. Ya ustedes mencionaron algo de esto. Son millones de dólares que nos ahorraríamos los costarricenses produciendo más energía geotérmica. ¿Justifica este ahorro la explotación geotérmica en parques naturales y alterar ecosistemas que son frágiles y que están en vías de extinción, como el trópico seco, y que además son únicos en el mundo? Tendríamos que discutirlo. Lo que sí consideramos valioso y necesario es hacer la primera parte de la tarea, que es explorar la posibilidad de hacerlo. Medir las capacidades tecnológicas, técnicas y profesionales que tiene el ICE, que las tiene y las ha demostrado ya, de actuar en respeto riguroso de los recursos naturales y de las zonas protegidas. Bueno, ustedes tienen departamentos de gestión ambiental y de planificación ambiental. Sí, ¿Juegan un papel ellos en esto? Absolutamente. Y en esto vale la pena hablar de que el ICE de hoy no es el ICE de hace 20, de 30 o 40 años. En materia ambiental particularmente, la historia corre muy rápido y en el ICE es veloz. Tan es así que los rigurosos procedimientos que se siguen en acatamiento a la normativa internacional y a la legislación nacional intenta ir adelante. Inclusive en materia ambiental hoy, y estoy seguro que no exagero con eso, el ICE es referente para muchas de las instituciones y empresas que operan en este país y fuera de la región. Inclusive desde el punto de vista académico resulta interesante mucha de la experiencia que he ido acumulando. Miravalles es un buen ejemplo de eso. La normativa vigente cuando Miravalles nacía nada tiene que ver con la que hoy hay que aplicar, y en eso el ICE es muy cuidadoso de ir adelante y no arrastrado por la legislación. En ese sentido me parece que es responsable de parte del ICE el explorar escenarios, por ejemplo, el de la eventual exploración y explotación de recursos en relación con parques nacionales y zonas protegidas. Si existe la tecnología para hacerlo, es una primera pregunta. ¿Tendremos capacidad de hacerlo? Es otra pregunta. ¿Podemos leer experiencias internacionales exitosas en esa materia? Que las hay. ¿Por qué no podemos planteárnosla para Costa Rica, por ejemplo? Es todo un escenario de posibilidades y de cuestionamientos en el que se está trabajando, y el equipo profesional de personas como Harman, especializadas en esa materia, es la punta de lanza de esa transformación profesional que el ICE mismo está teniendo en este campo. Harman, Australia tuvo la experiencia, no muy buena, no muy feliz, de explotar parques nacionales en materia de minería, en materia de energía. ¿Considera usted que podría surtir el mismo efecto aquí en Costa Rica al abrir los parques nacionales? Bueno, en este caso nosotros estamos analizando, y la propuesta del proyecto de ley es abrirlos para lo que es la energía geotérmica, ¿verdad? Es una comparación que me parece que no es válida, porque un proyecto de minería es completamente distinto, ¿verdad? En el caso de la geotermia hay ejemplos exitosos. Pero hay energéticamente hablando proyectos que se han presentado también. Sí, lo que pasa es que hay una combinación, ¿verdad?, de proyectos. A nivel internacional hay ejemplos exitosos, por ejemplo en Kenia, en Filipinas, en Nueva Zelanda, en Islandia, de proyectos geotérmicos que se han desarrollado dentro de parques
de áreas protegidas, de parques nacionales, y los resultados que se tienen hasta el momento, después de varios años de estar esos proyectos operando, son positivos. No hay ninguna evidencia de que el proyecto sea completamente negativo para el medio, ¿verdad? Se puede dar una coexistencia entre ambos tipos de actividades. Sí, porque hay factores biofísicos y humanos. Sí, por supuesto. Es muy complejo. Sí, por supuesto. No es solo la producción per se, sino los efectos que van a tener en diferentes ecosistemas y microecosistemas. Hay un aspecto, perdón, don Gabriel, que me parece valioso aquí. Hace poco los costarricenses no nos sorprendíamos, y subrayo, no nos sorprendíamos de que la prensa misma nos recordara que una gran proporción de nuestras áreas de protección, zonas de reserva y parques nacionales no tienen la vida completa y absolutamente segura, porque no los hemos pagado. Se lo debemos a particulares que tienen enajenada una tierra, pero quedó aquello en un limbo donde había interés nacional, por supuesto, pero no hemos asegurado que eso pase a ser patrimonio absoluto del Estado costarricense. Bueno, es que eso ha sido irresponsabilidad de las administraciones. ¿Verdad? Quizá en esto valga la pena considerar la posibilidad de que buena parte del recurso en riqueza que se genere pueda garantizar la estabilidad y la verdadera el verdadero traslado legítimo de esas zonas a lo que queremos, que son zonas protegidas, pero legítimamente protegidas y aseguradas por lo mismo que pagamos en el diferencial de precios que usted mencionaba al inicio de este segmento. Existe un proyecto de ley llamado Ley Reguladora de la Producción de Energía Geotérmica en Parques Nacionales, expediente 16.137, que presentó una diputada de la administración 2002-2006. ¿Está usted de acuerdo con la propuesta de esta exdiputada? Sería irresponsable decir que sí o que no, así de primera entrada. Me parece que es un documento que habría que discutir, habría que valorar, porque sé que hay tesis contrapuestas en relación con esa propuesta. Sería muy comprometedor de mi parte e irresponsable, representando a LICE en este término, dar una respuesta definitiva. Creo que es un documento que vale la pena que la ciudadanía conozca y discuta serenamente, porque en esto está empeñado el futuro de nuestra nación. Bueno, además son instituciones públicas, tanto el ICE como parques nacionales pertenecen al pueblo de Costa Rica. Así es. Harman, recientemente diputados de la administración 2006-2010 de los partidos mayoritarios apoyan el proyecto de ley que permitirá al ICE explorar y explotar energía geotérmica en parques nacionales. ¿Cuál es la opinión suya sobre este proyecto de ley? Bueno, como le comentaba anteriormente, nosotros realmente creemos que es una alternativa, que es viable. La experiencia que existe hasta el momento, tanto en Miravalles como a nivel internacional, sobre la explotación de los recursos geotérmicos dentro de áreas protegidas, incluso parques nacionales, hace que nosotros estemos convencidos de que se puede realizar. Entonces, en este caso, yo entonces apoyo la tesis de esos diputados que están abiertos a explorar esas posibilidades, y lo que hay que hacer es entrarle para ver cómo lo podemos lograr. En Costa Rica existen, según estimaciones del ICE mismo, un potencial de 865 megavatios de energía geotérmica que se encuentra en parques nacionales. ¿Considera usted que se extraiga la energía de los parques nacionales a pesar de que hoy existe prohibición de realizar actividades económicas en esas áreas protegidas, Elber? Este es un país respetuoso del Estado de Derecho. El ICE nunca va a hacer algo que la ley no le permita. En ocasiones, eso es muy importante. Eso es muy importante. Primero. En segundo lugar, parece ser sí una necesidad que un tema como esto sea debidamente tratado. No se puede satanizar la idea de que se pueda eventualmente coexistir inteligentemente con los parques nacionales. Quizá en eso radique la seguridad de que esos parques nacionales se conserven íntegramente como lo queremos los costarricenses. Bueno, para eso estamos en una discusión aquí. Correcto. De manera que me parece que es bueno dejar eso claro, es decir, lo que la ley le permite, el ICE lo hace. Inclusive nos hemos enfrentado a situaciones en las que ha habido vacíos jurídicos en muchas materias en este país, y eso sí hay que decirlo también,